estamos analizando el momento con visión de futuro. Señor Murga, usted iba a hacer un comentario. No, ya no. ¿No? A ver, ¿cuáles son las noticias últimas que tenemos? Camila, buen día. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha salido en los medios, en las redes sociales como últimas noticias? Bueno, ya oficial el aplazamiento de las Olimpiadas para el 2021. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, ya llegó al acuerdo con el comité de las Olimpiadas. Así que ya eso es oficial. Se resistieron por mucho tiempo, pero ya era inevitable. ¿Qué otra nota así de última hora que no haya aparecido anoche y que está en esta mañana? Bueno, para los que vieron la conferencia de ayer, y no necesariamente tienen Twitter como mencionaba el señor Murgas, un detalle importante para tener presente es que el número, había mucha gente maravillándose por el número de casos, de cómo no había subido tanto como en días pasados. Pero algo importante a saber es que en parte se debe porque se practicaron menos pruebas ayer de las que se habían practicado en días pasados. Entonces, al practicar menos pruebas, obviamente iba a haber menos casos. Y el doctor Cy Jones advirtió en su Twitter, él fue el que dio la explicación en su Twitter, también, y él ya mencionó que puede que hoy veamos muchísimo, o sea, un crecimiento en los casos mayor al que vimos en los últimos días, pero es porque hay que compensar un poco el número de pruebas que no se hicieron ayer, porque al final del día masificar las pruebas ha sido la estrategia más eficiente. Corea del Sur ha sido uno de los países que mejor ha podido controlar esta crisis desde el inicio, y ellos lo hicieron aplicando más de 200.000 pruebas. Y no sé si han visto videos, pero tienen un sistema maravilloso, que son como unas cámaras a presión, que las pusieron en diferentes lugares en la calle, o sea, que es como entrar a una caseta telefónica, pim, pam, pum, te hacen tu prueba, sale, la caseta se desinfecta, siguiente persona y así. O sea, que ni siquiera requiere que la gente vaya a los hospitales. Ha sido un país sumamente organizado, en parte porque ya tienen experiencia con esto, y ellos vienen aplicando estas medidas sumamente estrictas desde el inicio, cuando tenían mucho menos casos que otros países que se demoraron más. Entonces, en Panamá hay gente quejándose de que por qué no ha puesto la cuarentena total, pero en parte por eso que decía el señor Murgas, de que hay muchísima gente que aún depende del día a día. Entonces, uno no puede poner la cuarentena total si no se ha implementado el Panamá Solidario, por ejemplo, porque la gente la va a tener que violar, la gente va a tener que salir a la calle a buscar sustento. Entonces, sería una medida contraproducente, porque estaría pidiéndole a la población algo que no te pueden dar. Entonces, hasta que no se solucione esa parte, la cuarentena no puede ser total. Ok, señor Murgas. Y aun cuando la cuarentena sea total, había gente comentando que por qué igual se permitía hasta 2 horas al día, que, paréntesis, no es para que la gente salga 2 horas al día, es para que tenga la opción si lo necesita para buscar algo específico. Pero hay gente que no puede hacer un súper por 2 semanas, que no puede hacer un súper por 1 semana. Entonces, dentro de todo, el avance paulatino de las medidas, me parece a mí, obedece a las necesidades y a las particularidades que tiene gran parte de la población, tanto panameña como latinoamericana. El señor Murgas tiene una pregunta para ti, Camila. No, y te felicito, Camila, porque desafortunadamente nosotros quisiéramos que todos aquí estuvieran económicamente bien, pero los pobres son inmensamente mayoritarios en Panamá. Entonces hay que partir de ese hecho, porque es muy fácil decir, tú no sales a la calle y tú no le das nada para que esa persona no salga a la calle. Hay miles, por no decir centenares de miles de pobres que viven del día a día en Panamá, y en Panamá hay un desempleo galopante. Todos los días se están cerrando negocios, entonces hay que partir de ese hecho. Las medidas tienen que tener contramedidas. No, y de acuerdo, y para eso se supone que va a ser el Panamá Solidario. Claro. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo escuchaba el domingo a la ministra Marcova Concepción hablar, y habla de cómo se están preparando, de cómo ellos tienen que preparar a su personal para que hagan entrega de este bono. Y hasta eso es un problema, porque gran parte de la población panameña no está bancarizada, no tiene una cuenta de banco.
Entonces, no se puede hacer por transferencia. No tiene un Twitter. No, también, pero en muchos casos, o sea, también el gobierno, yo no le envidio su posición para nada, porque aparte de que tiene que, o sea, en este momento hay que poner en perspectiva, en este momento el gobierno tiene que tener una estrategia de salud para el tema de la masificación de las pruebas y para el tratamiento de las personas en el hospital. Tiene que tener una estrategia de seguridad para manejar el tema del toque de queda, para manejar el tema de las restricciones de salida, de los centros epidemiológicos, de los retenes, etcétera. También tiene que estar formando una estrategia económica para ver cómo le hace frente a esta crisis desde el punto de vista tanto del gobierno y cómo negocia con la empresa privada. Al mismo tiempo, el gobierno tiene que hacer una estrategia social, de ver cómo hace para repartir los subsidios o la comida o lo que sea que vayan a repartir. O sea, estoy segura que hay otras cosas más, pero nada más ahí. Tenemos 4 mega logísticas que el gobierno tiene que estar manejando de cero en este momento, que tienen que crear, que no existen, que no se han hecho antes. Entonces, yo sí creo que un poquito de paciencia, porque o sea, todos los países están pasando por estas cosas. No es que Panamá está atrasado. Es más, Panamá, si uno ve los números, cómo nos leen desde afuera, Panamá dentro de todo está bastante avanzado, para sorpresa de muchos, estoy segura, pero lo estamos. Entonces, hasta que no se forme la estrategia social y no se pueda poner en práctica, que es un enredo, que como dije antes, la ministra Marcova seguro está todo el día viendo cómo hace. Una vez que el gobierno solucione ese pedazo, entonces podemos hablar de medidas muchísimo más restrictivas. Pero hasta que no se solucione ese pedazo, la gente tendría que violar cualquier medida que el gobierno pusiera por hambre. Gracias, Camila, muy amable por tu participación. Bueno, la reunión ayer que se hizo por teleconferencia del presidente de la República con los principales representantes de los partidos políticos de Panamá, hubo un hecho realmente interesante, porque tanto el líder del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, y el del Cambio Democrático, Rómulo Rux, ambos están de acuerdo en que se lleve a cabo una cuarentena general. Señor Murgas, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que eso es... nadie tiene la varita mágica con la verdad. Uh-huh. Y yo creo que lo que menos puede hacer un político en este momento es parecer un aprovechado de la... O un demagogo, ¿no? Un demagogo de la política. Uh-huh. ¿No? En esto todos estamos en problemas, y felicito a Camila por el reportaje y las opiniones que ha dado, porque es real. Este es un país de pobres, este no es un país de ricos. Eso hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo, pero es un presente. Es un país rico con gente pobre, con mucha gente pobre. Con mucha gente pobre. Y entonces es muy fácil creer que porque tú tienes carro, todo el mundo tiene carro. Que porque tú tienes celular, todo el mundo tiene celular. No. Que porque tú tienes supermercado, eso que dijo Camila es básico. Hay gente que vive del día a día, que no puede hacer un súper por más de 3 días, porque no tiene ni siquiera nevera. Oiga, estoy viendo porque le cortaron la luz. Sí, oiga, estoy viendo una foto de Times Square en la ciudad de Nueva York, uno de los lugares más iluminados que hay y de los más bellos que hay para caminar, etcétera. Bueno, dice que ese que precisamente es el epicentro ahora mismo de la cantidad de casos, está apagada totalmente Times Square, y dice que tiene la mitad de los casos de los Estados Unidos están concentrados en Nueva York. Qué tristeza, ¿no? Y ya tomaron esta medida de que la gente no puede transitar por las calles. Es la ciudad preferida del mundo, Guillermo. El mundo entero va a ver los famosos musicales, las famosas obras de teatro, famoso por sus restaurantes, famoso por el deporte. Las mejores peleas de boxeo se hacían en Nueva York siempre. Los Yankees de Nueva York es la franquicia más ganadora de títulos mundiales. Sí, pero aquí lo que están proponiendo Blandón y Rómulo Rux me parece interesante, de la cuarentena total, porque las ciudades más importantes del mundo tienen lo que se llama el lockdown. Ellos están practicando esto en la búsqueda de ir mermando o paliando un poco esto, ¿no? Cuarentena especial, tomando en cuenta lo que dice Camila.
hay gente que no aguanta un día de supermercado, Guillermo. Viven del día a día. Y esa es la realidad. Que ese es un problema de los gobernantes, que ellos creen que porque tienen carro y porque tienen celular, todo el mundo tiene carro y todo el mundo tiene celular. Y que como ellos no viven del día a día, todo el mundo tiene igual condiciones. No, hay gente que es pobre y este es un país de pobres, donde la gran mayoría es pobre. Partamos de ese hecho, Guillermo. Pero fíjate que ya el presidente Donald Trump por primera vez ayer habló de la distancia social, distanciamiento social, que yo creo que es importante no hablar con otras personas a menos de 1 metro de distancia. Por ahí está parte de la... ¿Y se conmovió Donald Trump? No le podría decir señor Morgan, porque la verdad es que no tengo esa capacidad de leer al señor Trump, porque él tiene la virtud de que dice una cosa hoy a las 3 de la tarde y otra a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, yo para mí, por lo menos... Él no teme equivocarse. Bueno. Él no ha pagado un precio por equivocarse, por decir barbaridades. Diga hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, Sí. gracias. Yo creo que... Hay gente que no, Nixon, una sola mentira, perdió el cargo. Es que Trump está hablando de que los negocios estén abiertos, que los Estados Unidos debe estar abierto en materia de los negocios. Está pensando desde el punto de vista no únicamente empresarial, sino también tiene mucho que ver con el factor de que él es un hombre de negocios y él piensa que todo el mundo es como él. Igual. Exacto, entonces ahí hay un problema, ¿no? Un problema que realmente hay que reconsiderar por parte de él. La visión eso del país, es lo que le recomiendo yo a los políticos. Los políticos siempre deben saber que nadie es como ellos. La gran mayoría no se parecen a ellos. Y el día que los millonarios se den cuenta de eso, van a actuar con justicia, Guillermo. Y eso de mirarnos a compararnos con otros países, sí. Creo que eso no cabe. Esto no es una cuestión de corbatas bonitas o de trajes bonitos. Ese tipo de comparación. Hay que estar informados, pero no podemos nosotros compararnos. Somos un país pequeño y no pretendamos nosotros compararnos con países más grandes. Yo creo que eso es inconveniente. Hay que buscar la realidad nuestra y ajustarnos a esa realidad, por grave que sea, por delicada que sea, no darle la espalda y no asustarnos ante una realidad que conmociona al mundo. Y la medida es ponernos en los zapatos de los demás. Los gobernantes tienen que ponerse en los zapatos del que no se parece a él. Bueno, esa es la regla número 1 del poder. Yo creo que hay también algunos comentarios que a mí me inquietan. El de López Obrador, de decir que los mexicanos son una clase aparte, de que ellos están a prueba de todo, que son una raza milenaria. Me parece a mí, sospecho que ese tipo de comentarios pueden salirle caro. Bueno, se acabó Infoanálisis por el día de hoy. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Hasta mañana.